Padre bendito y santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta tarde nos acercamos delante de ti para darte gracias por las bendiciones recibidas de tu mano, porque nos guardas y bendices a este grupo de jóvenes y permites que por este medio podamos escuchar tu palabra, podamos poner a Dios eterno y asimismo reunirnos. Bendice la vida de tus hijas, las cuales están pasando o luchando con la enfermedad, la vida de Adriana, la vida de Clarita. Dios eterno, interven maravillosamente. Ayúdales, tú conoces su necesidad y te pedimos obres en grande manera, Padre. También te pedimos, Dios mío, intervengas para aquellas necesidades las cuales no han sido expuestas, pero Dios, que de antemano tú las conoces perfectamente, la vida de los papás, de la que se encuentra igual en este grupo, te los ayudes, los guardes, les bendigas en gran manera y que asimismo, Dios eterno, tu poder y tu misericordia sea para siempre. Y así oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, profesora. Ya también se nos unió entonces Rebe, bienvenida. NN, no sabemos quién sea, pero también bienvenido o bienvenida. Voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Si ustedes van al hilo con lo que hemos estado estudiando en Primera de Corintios, que ha sido el tema de esta clase, se van a dar cuenta de que pues el apóstol Pablo trata muchos temas en la carta a Primera de Corintios. Y pues ya hemos hablado de los diferentes problemas que existían en la iglesia. Recientemente terminamos el capítulo 6 que le hablaba del perdón. Perdón, ahí ya se ve la presentación. Sí. Sí. Excelente. Y el capítulo 6 habló de algunas cuestiones que estaban pasando ya en la iglesia, aparte de los problemas de los primeros 4 capítulos, que eran las divisiones. Capítulo 6 habla de que debemos perdonar a nuestros eh, hermanos e incluso a nuestros enemigos, haciendo como más grande lo que Jesús había dicho en el Sermón del Monte, que nosotros debemos reflejar en nuestras vidas diarias. Debemos ser como Jesús, debemos buscar que esa imagen de Jesús la llevemos cada uno de los cristianos, o los que nos decimos ser cristianos. Dijimos que también la Biblia en algunas ocasiones es clara, nos dice hacer una cosa o no hacer una cosa, pero hay muchas cosas que no se nos dicen en la Biblia y que podemos aplicar ciertos principios, como lo decíamos en estos versículos 12, ver si esas cosas que vamos a decidir nos convienen o nos vuelven esclavos, o si me va a traer algún beneficio. Esas son cosas que nos pueden ayudar para tomar decisiones. Esas decisiones, pues, nos deben de llevar a una cuestión que debe ser glorificar a Dios, como terminó el capítulo 6, diciéndonos Pablo, todo lo que ustedes deben hacer es glorificar a Dios. Por lo tanto, debemos huir de la inmoralidad sexual, toda la tentación que acecha en esta cultura o en la cultura también a la que Pablo les estaba hablando, debían desecharla. Ustedes recordarán que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y no podemos participar en este pecado sexual. Se nos manda en la Biblia a huir del pecado sexual. Sin embargo, hablando de todo el pecado sexual, el sexo que existe como, como lo entendemos hoy en día, que cualquier persona, cualquier novio, incluso ni siendo novio, se pueden meter el uno con el otro como amigos con beneficios o relaciones casuales, pues ha sido tergiversada por Satanás. Obviamente, el sexo es algo bueno, algo que Dios hizo para solamente ser practicado dentro del matrimonio. Eso es lo que Dios diseñó y es algo bueno. Nos dice Génesis que lo que Dios vio fue hecho bueno. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, para que dentro de la relación que él había establecido se practicara el sexo. Y entonces Pablo les está diciendo, ustedes no pueden darse la libertad de practicar ese sexo fuera del matrimonio, como quizá el mundo les enseña, o es lo que Satanás quiere que nosotros entendamos. Entonces Pablo es muy tajante con eso. Y si recordamos esa parte que estaban sufriendo los corintios, es que dentro de la llamada religión de ellos, las sacerdotisas se ofrecían o ofrecían sus servicios para que el navegante, el comerciante o la persona que quisiera adorar a ese dios, Apolo, pudiera hacerlo a través de la práctica sexual. Entonces la tentación siempre estaba presente y era difícil tanto para
hombres como para mujeres. Entonces Pablo les dice, ustedes no se pueden permitir unirse en su cuerpo a una prostituta o practicar esa inmoralidad sexual, porque la Biblia dice, los dos se convierten en una sola carne, es decir, un hombre y una mujer que se unen de manera sexual se convierten en una sola carne. Es lo que estaba diciendo Pablo. Por lo tanto, huyan, y termina esta sección diciéndoles, ustedes como cristianos son el cuerpo del Espíritu Santo, son el templo del Espíritu Santo. Dentro de ustedes mora esta parte de Dios, el Espíritu Santo, esta persona de Dios, no parte, esta persona de Dios. El Espíritu Santo mora dentro de ustedes y les capacita a hacer aquello para lo cual ustedes fueron creados. Recordábamos que el hombre o la mujer fuimos creados por Dios, ay, casi no se ve aquí, fuimos creados por Dios para honrarle en este mundo. Dios nos hizo así para honrarles. Sin embargo, debido al pecado, pues no podemos honrarle. Hombre y mujer cayeron en pecado y no tenemos la capacidad de honrar a Dios, pero el Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios. Por lo tanto, termina esta sección diciendo, honren a Dios con su cuerpo. Otras versiones dicen, glorifiquen a Dios, porque ese es el objetivo del hombre y de la mujer. Sin embargo, siguiendo en el relato, recordemos que no había divisiones en capítulos. Pablo tiene la misma idea del capítulo 6 y la sigue exponiendo. Algún hombre lo separó en el capítulo 6 y 7, pero en realidad es la misma idea. Y pues va a hablar de cuestiones que le habían preguntado a Pablo los corintios. Es decir, la iglesia en Corinto, perdón, había tenido dudas sobre el matrimonio. Esas dudas que habían crecido, pues se las habían enviado a Pablo a través de una carta. Y esa carta le fue entregada, pues no sabemos en realidad por quién. Al final de la carta de Corintios se mencionan algunos nombres y quizá alguno de ellos fue el que le entregó esta carta a Pablo. Entonces, en esta carta, los corintios exponían esas dudas. Sin embargo, la Biblia no nos dice claramente cuáles son esas dudas. Por lo tanto, el día de hoy tenemos que hacer una introducción al capítulo 7. Como tal, sí tenemos preparados los primeros versículos del capítulo 7, pero hay muchos otros versículos que necesitamos verificar antes de meternos de lleno al capítulo 7. Y esto cobra una especial relevancia, porque el capítulo 7 va a tratar problemas en cuanto al matrimonio. Ahora, el matrimonio, pues nosotros tenemos que entender que era quizá diferente el concepto que tenían en ese tiempo a lo que nosotros actualmente tenemos. Por muchos años, el matrimonio, si ustedes buscaban en el diccionario, era la definición que se daba en el diccionario de la unión entre un hombre y una mujer para que formaran una familia. Digo, no una definición textual, pero esa era la definición del matrimonio hasta hace algunos años. Actualmente, pues lo que hice fue buscar las definiciones. Ya saben que cuando Marisol nos ha dado clases siempre nos dice, el diccionario nos dice esto en la definición. Pero esta vez que yo me metí a buscar la definición de matrimonio en Internet, lo único que encontré fueron basuras. ¿Por qué? Porque ahora dice, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, o, así dice el diccionario, o dos personas del mismo sexo que bajo fines legales se unen para formar una familia. Y uno dice, oye, espérate tantito, eso es una aberración a lo que Dios estaba diciendo. El matrimonio que Dios diseñó, la unión santa que Dios hizo, fue entre un hombre y una mujer y punto. No hay el o, no existe el y, no existe el bueno, pues si no te gusta eso, existe también la otra opción. No existe esa definición en la mente de Dios. El o el y no lo permite Dios. Dios lo único que hizo fue decir, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús o Dios jamás mencionaron que entre dos mujeres, jamás mencionó que entre dos hombres o alguna variante de eso, un hombre con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres o una mujer con hombres y mujeres. Jesús jamás pensó en eso. Entonces, si nosotros ahorita pensamos en el matrimonio, pues tenemos cosas que la sociedad nos enseña, pero que porque la sociedad nos las enseñe no quiere decir que son correctos. Entonces, antes de seguir en este aspecto, quiero decirles algo. Este es un tema muy complicado, es un tema que puede lastimar susceptibilidades, puede lastimar personas, es un tema que pues
uno mientras más estudia, más aprende. Entonces, lo que yo estudié quizá no sea suficiente. Y en algún momento, pues quizá les tenga que decir, oigan, ¿saben qué? Lo que les enseñé sobre el capítulo 7 no estuvo del todo bien porque a mí me faltó estudiar, me faltó experiencia o descubrí algo nuevo. Entonces, quiero que tengan eso en mente. Pero lo que estuve estudiando para esta clase fue basado en pues, algunos sermones, en algunos estudios, en un poquito de historia, para que podamos entender cuáles son los problemas que le escribieron a Pablo en la carta que les menciona. Y después vamos a estudiar las soluciones que les da Pablo o los mandatos que les da Pablo según la perspectiva divina. Pablo en el capítulo 7 va a usar algunas frases que traen controversia porque este capítulo es algo complicado de entender. Pablo menciona en el capítulo frases como digo yo y no el Señor, o es una sugerencia, o es a manera de concesión, o algunas cuestiones así que van a ver a lo largo del capítulo 7 y ustedes van a decir, ay, no me queda claro, entonces lo que está diciendo Pablo no es inspirado o no está al nivel de lo que dijo Jesús. Vamos a ir hablando de eso, pero primero vamos a mencionar algunas cosas que Dios diseñó con respecto al matrimonio. Ahora, cuando estamos hablando del matrimonio, es algo que no se le ocurrió al hombre, no es algo que se le ocurrió a la mujer, no es algo que se le ocurrió a la sociedad. Al humano le gusta mucho el sentirse el centro del universo. Y el humano piensa que si él o ella lo mencionan, ya tiene que ser una ley. Entonces se hacen acreedores de que, ay, bueno, pues yo lo dije, yo humano o yo sociedad determino lo que es bueno y lo que es malo y por lo tanto debe ser así. Eso es una mentira. El matrimonio fue la idea de Dios y por lo tanto Él da las reglas del juego. Él es el quien pone las cosas que deben hacerse y las que no deben hacerse. Entonces, Dios estableció leyes para ese matrimonio. Dios diseñó esa entidad para que, repito, fuera hecho entre un hombre y una mujer. Punto. Hay veces que ocupamos esa frase o esa palabra, el punto, como pues nada más a la y se va, pero si la tomamos de manera literal, como dicen los millennials, ahí termina la discusión. No hay más allá. Ahí terminó el enunciado. Dios puso leyes y estableció que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. Pero, ¿cuáles fueron esas leyes? ¿Qué es lo que Dios diseñó? Por favor, alguien que me ayude leyendo Mateo 22:30, otra persona Marcos 12 y otra persona Lucas 20:35. ¿Cuáles son algunas leyes que vamos a ver antes de abordar el capítulo 7 sobre este tema? Y digo, ¿por qué cobra relevancia importante? Por muchas razones. Una, porque el matrimonio, repetimos, fue idea de Dios, por lo tanto necesitamos saber qué es lo que Dios dice con respecto al matrimonio. Dos, porque esta clase está dirigida a jóvenes y como le estamos grabando, algunos pastores o líderes de las iglesias de la sierra van a escuchar esta clase y se van a topar con jóvenes o señoritas, adultos que están teniendo problemas en el matrimonio, porque el matrimonio casi siempre pues, es objeto de chistes, de ataques, de muchas cuestiones que no entendemos bien. Necesitamos saber qué es lo que Dios dice cuanto al matrimonio. Y otra razón es porque ustedes como jóvenes seguramente están buscando casarse. Ya me imagino que le echaron el ojo a alguien del sexo diferente y están ustedes felices diciendo, ay, esa persona me gusta, como que es buen partidario para que comparta su información genética conmigo y pueda entonces, pues, formar una familia conmigo. Tanto jóvenes como señoritas piensan eso. Entonces, es algo que necesitamos entender bien antes de resolver las cosas que se exponen en el capítulo 7 de Corintios. Entonces, por favor, alguien que me lea Mateo 22:30. Yo, Daniel, Porque en la porque ni en la resurrección ni resurrección se ni casarán se ni se darán cansa. un casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Perfecto, gracias a los dos, a Eddie y a Daniel. Pero aquí Jesús responde algo. Jesús está explicando algo sobre el matrimonio que nosotros debemos recordar. Por eso les puse esta imagen. Esta imagen habla del mundo, de la vida terrenal. Todos nosotros estamos presentes aquí en este mundo, en esta vida. ¿Que cuánto tiempo vamos a vivir? No lo sabemos. Aquí está Dani, aquí está Mario, aquí está Dani, aquí está Marisol, aquí está el grupo de jóvenes, aquí están todos los pastores de la sierra, en este mundo ahorita. Ahorita, en esta tierra, es el tiempo de casarse, porque según lo que nos dice Jesús en Mateo 22, en el más allá, en la vida que viene después de la muerte, no va a haber matrimonio. Entonces, aquí es el momento para que una persona o dos personas se casen, tengan ese matrimonio que Dios diseñó, porque está hecho
para esta vida terrenal, no para la vida celestial. ¿Queda claro? Por favor, alguien más que me ayude con Marcos 12. Cuando resucitan los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Muy bien. Jesús está hablando de otros seres, los ángeles. Bueno, algunas veces en la Biblia aparecen con más alas. Vamos a dibujarlos nada más así. Entonces, Jesús está diciendo que en la resurrección no se darán en casamiento, es decir, en el cielo no habrá matrimonio. Y ese matrimonio, según lo que nos dice aquí Jesús, fue diseñado solamente para hombre y mujer, o sea, humanos, no para los ángeles. Los ángeles no se dan en casamiento, no se dieron, no se darán en casamiento. Solamente está hecho para los humanos en esta vida. Lucas 10, por favor. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Muy bien. Entonces, en estos pasajes, Lucas, Marcos y Mateo, Jesús está hablando del matrimonio y nos está diciendo que pues solamente es para esta tierra. Entonces, chicos y chicas, pastores y líderes que están viendo este video, el matrimonio, debemos recordar, solamente fue diseñado, como les dije, por Dios, para un hombre, para una mujer en esta vida y no en la siguiente. Ese es un principio que debemos recordar. Ahora, dentro de la mente de Dios, esta unión es para toda la vida. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva y tuvo en mente el matrimonio, Él dejó muy claro que no es su voluntad la separación, no es la voluntad de Dios el divorcio. Entonces ya sabemos algunas cosas del matrimonio, ya ustedes las sabían. Este matrimonio solamente está para esta vida terrenal, para un hombre y una mujer, no las variantes que les comenté, y Dios no quiere el divorcio. Este matrimonio no aplica para seres angelicales, obviamente en el reino animal tampoco aplica. Pero si nosotros somos un poquito más pues inquisitivos, si quisiéramos ver el contexto histórico que estaban teniendo en mente los corintios, tenemos que recordar qué es lo que estaba pasando en ese tiempo y cómo era el matrimonio en Roma. También a lo largo de la historia, pues podemos ver cómo las culturas fueron evolucionando. Más o menos en los tiempos antes de que Cristo estuviera en la tierra, es decir, Cristo estuvo aquí en la tierra. Algunas personas piensan que desde el 4 antes de Cristo hasta más o menos el 33, 29, 37, varía un poquito dependiendo de eso. Entonces, si le ponemos los 33 años a los que se dice que murió Jesús y nació en el 4 antes de Cristo, pues quizás estamos hablando del 27 después de Cristo. Poquito más, poquito menos, y eso por algunas alteraciones en los calendarios. Bueno, ¿qué estaba pasando en el mundo que confundía tanto a los corintios? Bueno, es muy sencillo. Antes de que Jesús viniera a la tierra, pues se establecieron algunos reinos que estaban dominando Palestina o el lugar donde Jesús creció. Entonces, primero vinieron varios imperios. Muchos años atrás estaban los egipcios, luego vinieron los asirios, luego estuvieron los babilonios. Los babilonios fueron aquellos que pues ya se llevaron a los judíos, los llevaron cautivos y cuando los judíos regresaron, pues estuvieron un poquito pues, tal vez distraídos en cuanto a las cosas que Dios les mandaba, porque pues no tenían líderes espirituales como antes los habían tenido por su rebeldía. Bueno, después de que regresaron de Babilonia en el exilio, el imperio romano empezó a ganar poder, pero antes de ellos vinieron otros imperios, el imperio persa y el imperio griego. Entonces, Roma era el imperio que estaba reinando en el tiempo en el que Jesús había vivido, pero como antes de ellos estuvieron los griegos y antes los persas, pues muchas ideas, principalmente de los griegos, fueron tomadas por los romanos para el tiempo de Jesús. Entonces, algunos dioses, algunas costumbres fueron tomadas por los romanos, pero los romanos eran aquellos que vivían en tiempo de Jesús, que estaban dominando a la tierra de Palestina, y por lo tanto esa influencia se extendió hacia las iglesias que más adelante se formaron. Recordemos que después de este tiempo, después de que Jesús murió, Pablo siguió predicando el Evangelio y unos años después fundó las diferentes iglesias, entre ellas la de Corinto.
Corinto. Entonces, los corintios tenían muchas ideas raras porque decían, oye, pues Jesús nos habló algo sobre el matrimonio, como ya lo vimos acá. Los judíos tienen unas ideas del matrimonio. Judíos como nación y sus costumbres tenían algunas ideas sobre este tema. Los romanos tenían sus propias ideas, los griegos tenían sus propias ideas. Entonces, los corintios no sabían a quién hacerle caso, porque unos decían una cosa, otros decían otra cosa. ¿Qué estaba pasando en el Imperio Romano con respecto al matrimonio? Pues vamos a ver un poquito de historia. El matrimonio en Roma, en la antigua Roma, se podía dividir en algunas formas de matrimonio. Si ustedes se meten a buscar en Wikipedia o en parte de la historia de Roma, se van a dar cuenta de qué estaba pasando ahí. Y principalmente vamos a encontrar 4 formas de matrimonio que estaban en Roma. Ahora, estas formas de matrimonio no quiere decir que eran aquellas que Dios aprobaba, solamente se estaban dando en el contexto de Roma y en el contexto de la historia, y por eso es importante recordarlas. Pero no quiere decir que porque las hacían antes, las tenemos que hacer nosotros, como lo vamos a ir desglosando. Había en Roma, pues, un sistema de clases, ustedes saben eso, y cuando el Imperio Romano conquistaba a otras naciones, pues tomaba esclavos. Estos esclavos, pues, venían a ser parte de un amo, y este amo podía hacer lo que quisiera con el esclavo o la esclava. Entonces, si el amo tenía la idea de decir, oye, pues tú, chica A, esclava A y esclavo B, pues los veía así como que se echaban ojitos o decía, bueno, quiero tener más esclavitos. Entonces voy a hacer que este esclavo se una con esta esclava y esa unión se conocía como contubernium. El dueño podía decirle a esta chica, oye, vete a vivir con él o los ponía bajo la misma tienda. A eso hace referencia esta palabra, morar bajo la misma tienda. Entonces, para estos esclavos no había un matrimonio oficial, o sea, con ceremonia, con juez, porque prácticamente ellos no tenían derechos. Entonces, todo lo que les decía el amo, ellos lo tenían que hacer. Y si al amo después se le ocurría, ay, pues este cuate ya me dejó mi esclavito, después lo vendo. Entonces, ahí la unión que tenía esta mujer, pues se disolvía, se le iba al hombre, solamente se podía quedar con el esclavito, y el dueño, pues había catafixiado al hombre por dinero. Entonces, se le ocurría después a este nuevo dueño darle otro hombre a esta mujer, y pues bueno, ahora ellos formaban una pareja. ¿Es algo tergiversado? Pues sí, es algo medio feo. Sí, los matrimonios entonces tenían muchas separaciones. Sí, porque pues nada más era idea de lo que se le ocurría a este dueño. Había otro tipo de matrimonio en ese tiempo que se conocía como coemptio. El coemptio es como pues algo cruel, pero ustedes saben que se hace todavía en algunas partes del mundo. El coemptio quiere decir que un padre, si tenía una hija, podía venderla. Entonces llegaba un galán y le decía, oiga, suegro, me gusta su hija, ¿en cuánto me la vende? Y pues bueno, si el padre decía, pues dame una gallina, pues bien, quizá esta chica, el padre no la consideraba que valiera mucho y decía, dame una gallina y no importa que esté tuerta y con un ala y con una pata, no importa. O tal vez él decía, no, mi hija vale oro, entonces te voy a sacar una docena de cabellos y 20 caballos y 40 chivos y todo ese dote me lo vas a pagar por mi hija. Entonces, pues bueno, si este chico llegaba al precio, podía comprar a su hija y por lo tanto se casaban. Ese tipo de matrimonio se conocía como coemptio, era coemptio in manum, en el cual el padre vendía a la hija. Yo sé que suena cruel, hasta ahorita esto también suena cruel, pero así era como funcionaba el mundo en Roma, así era como el matrimonio se daba en ese tiempo. Había otro tipo de matrimonio que se conocía como usus. El usus es quizá lo más similar o lo más parecido a una unión libre. Vamos a ponerlo así, con signo de aproximación o signo de no igualdad, sino de que se parecen. La unión libre es algo que muchas personas deciden hacer hoy en día. Dicen, bueno, vamos a vivir juntos, no nos casamos y si nos parece bien vivir, pues ya después formalizamos. Ya si me acostumbré a tus olores y a tus costumbres y a tus malas decisiones y puedo vivir con eso, pues bueno, vamos a casarnos. Uh, el problema es que pues tenían que vivir un año según la ley romana, un año juntos, y ya después de eso se consideraban como un matrimonio.
Hoy en día pasa algo similar, pero pues en realidad esto no era matrimonio. Un año después sí se convertían en matrimonio. Bueno, esas tres formas que hasta ahorita van, pues obviamente no son lo más bonito, no nos parecen muy buenas. Uno podría decir, bueno, esto es hasta cierto punto machista, pero bueno, así funcionaba el mundo en ese tiempo. Y la más sofisticada, la más romántica, la más bonita, era el confaeratio. El confaeratio era una boda de los patricios, o sea, los de la clase alta, no los plebeyos. Los plebeyos o los esclavos, pues, utilizaban estas formas, pero los patricios en Roma tenían sus bodas, pero grandes, y quizá hacían más parecido a las bodas de hoy en día. Yo creo que ustedes han escuchado de, oye, te tienes que casar bien. Seguramente han escuchado eso, ¿verdad? Y el casarse bien, ¿de dónde lo sacan? Uno diría, ay, pues no se casaban así los judíos. La respuesta es no. La boda como hoy se conoce, así con sus tradiciones y como hoy la ven así, y en su mente aparece la imagen de una boda, cuando escuchan esa palabra, es más traída de esta idea, del confaeratio. El confarreatio, creo que no lo estoy diciendo bien, confarreatio, era una forma de casarse en la cual en una tarde así romanticona se unían dos familias, la familia de él y la familia de ella. En esta ceremonia se oficiaban oraciones. Obviamente estas oraciones pues no eran a Dios, eran a Júpiter y a Saturno, pero había oraciones. Escogían a un padrino, a un matrón o matrona, y era como el hombre de honor o las damas de honor, algo así. Bueno, también adornaban con muchas flores en este tiempo, entonces de aquí salieron las ideas de poner flores en las bodas e incluso le daban una corona a la novia y tal vez de ahí derivó en la formación de el ramo famosísimo de la novia, el buqué. También los novios cuando llegaban a casarse, pues ofrecían sus votos o intercambiaban sus votos y de manera mágica se intercambiaban también anillos. Cuando eran novios, se podían comprometer y tenían un anillo de hierro para que después en la boda este fuera cambiado por un anillo de oro. Este anillo de oro pues ya se lo daban en la boda y se ponía obviamente en este dedo, en el anular de la mano izquierda. Este dedo, ustedes dirían, ¿y por qué escogió ese dedo? Porque en alguna disección, algún genio de la anatomía descubrió que había un nervio de este dedo conectado directamente al corazón. Por lo tanto, en ese tiempo se le colocaba el anillo de oro tal y como hoy en día se coloca. Entonces, ustedes dicen, ay, pues mi boda, yo quisiera que fuera una boda tradicional, una boda que honrara a Dios. Bueno, no sabes lo que dices, porque esta boda no tenía nada que ver con lo que Dios instituyó. Era una tradición de los romanos de la clase alta. Y obviamente muchas personas sueñan con tener una boda así, espectacular, invitar a muchas personas a hacer la oración en un jardín, puras patochadas. Bueno, todo esto fue tomado de la pagana Roma. Estas tradiciones fueron tomadas de ahí, incluso el anillo de oro, y muchos cristianos lo toman así. No tiene nada que ver con la boda judía ni una boda bíblica. Entonces, eso estaba pasando en Roma en este tiempo. Obviamente recordemos que el Imperio Romano es el que estaba rigiendo ahí y en Corinto, perdón, pues había algunas parejas que se habían casado por esta vía, había esclavos que se habían hecho cristianos y por lo tanto tenían dudas de, bueno, ¿qué va a pasar? Dos personas unidas por un amo, o qué tal si alguien se había casado por este medio, por coemptio, le había comprado su esposa al suegro, qué tal si había unas personas que estaban viviendo en unión libre, qué tal si había algunas personas plebeyas y que se habían casado bien con el confarreatio y habían hecho toda esta ceremonia, pero ahora venían otras ideas. ¿Cuáles otras ideas había? Bueno, Jerome Carcopino, este autor, ¿qué es lo que nos dice? Que había mujeres en ese tiempo que decían, ay, no, a mí nadie me va a esclavizar con un hombre, porque en ese tiempo, cuando una mujer se casaba con un hombre, es decir, una chica se unía a este hombre, quedaba bajo la autoridad del hombre, y si no estaba bajo la autoridad del hombre casada, entonces quedaba bajo la autoridad de su padre.
Y el matrimonio era importante porque en algún momento, si el padre se moría, la mujer que se quedaba sola no podía heredar la fortuna de su padre o la herencia de su padre. Entonces tenía que estar bajo el mando de un hombre para poder heredar eso. Entonces uno decía, ay, pobres mujeres, no tenían ni voz ni voto. Por lo tanto, Jerome Cargopino dijo que había algunas mujeres en ese tiempo que preferían no tener hijos, no casarse, tener una vida profesional porque no fueran a perder su figura, su core power, no lo querían perder y entonces se quedaban solas el resto de su vida. Y la mujer se sentía muy feliz. Decía, yo no tengo ningún hombre que me esté mandando, que me esté mangoneando, no tengo a quien darle cuentas, no tengo a nadie a quien servir, no tengo que estarle cocinando ni nada. Ellas estaban felices. ¿Eso les suena a algo que está pasando en la actualidad? Bueno, pues ya saben ustedes que no es nada nuevo, pero también Juvenal, otro autor, lo que menciona es que cómo se comportaban algunas mujeres en ese tiempo. Bueno, él decía esta frase, ¿qué modestia puedes esperar en una mujer que usa un casco, odia su propio sexo y se deleita en hazañas de fuerza? Esto estaba pasando en el siglo I después de Cristo, es decir, en el tiempo en el que Pablo estaba. En el siglo I había mujeres que se dedicaban a la lucha libre, incluso luchaban como hombres, competían con los hombres porque no se querían sentir inferiores al hombre. Roma les había enseñado que debían depender de un hombre, pero ellas se querían rebelar. Incluso algunas, pues lo que hacían era como pues exponer su cuerpo, iban pues en la parte de arriba de su ropa y hacían hazañas de fuerza como compitiendo con hombres, odiaban a su propio sexo. Entonces, había muchas confusiones en Corinto, muchos problemas que los de la iglesia no sabían cómo resolver. Pablo incluso escribe en Primera de Timoteo 4:3, dice sobre algunos falsos maestros, dirán que está mal el casarse. Entonces, cosas que estaban pasando en Corinto, perdón, era pues que había de todos los tipos de matrimonio, contubernium, coemptio, el confaeratio, el usus, había mujeres de este tipo que no se querían casar, que decían yo quiero permanecerme soltera, había falsos maestros que decían está prohibido casarse, eso es un pecado, incluso está mal comer determinados alimentos. Pablo va a hablar un poquito más adelante sobre esto, de los alimentos ofrecidos a ídolos, también en la primera carta de los Corintios. Entonces, Pablo tiene que darles una respuesta. Lo que estaba pasando es que los corintios tenían muchas dudas. Y esas dudas es lo que va a responder en el capítulo 7. Entonces, obviamente el tiempo ya se nos está terminando. Ha sido una introducción tremenda y miren, ni siquiera hemos terminado, ni siquiera hemos empezado Primera de Corintios. Bueno, no nos vamos a preocupar porque, miren, faltan varias cosas. Para la siguiente semana vamos a estudiar qué dice Jesús sobre el matrimonio en Mateo 18, si está mal o está bien casarse, está bien quedarse soltero o no, y pueden darle una leída a este capítulo para que ustedes puedan ver un poquito del contexto que vamos a mencionar la otra semana. Vamos a hablar sobre el divorcio. ¿Qué dijo Jesús sobre el divorcio? ¿En qué instancias está permitido el divorcio? ¿Fue algo que Dios quería? ¿Fue algo que Dios tenía en mente desde el principio? Y si no, ¿por qué se permitió en el Antiguo Testamento? Voy a hablarles un poquito más también de cultura sobre los judíos, qué pensaban sobre eso y qué pasa con las personas que no se casan. Digo, Dios hizo el matrimonio, Dios dijo estas frases, no es bueno que un hombre esté solo, pero ¿qué dijo Dios? ¿Está bien que una persona se quede soltera o no? ¿Cuáles son los objetivos del matrimonio? También lo vamos a mencionar y vamos ya a empezar, si Dios nos permite, con el versículo 1 de Primera de Corintios. Entonces, todo esto ha sido a manera de introducción y quizá la clase de hoy va a ser la introducción 1. La otra semana vamos a hablar de la introducción parte 2 y ya como tal de los versículos 7:1 en adelante. Pero para entender eso necesitamos ver bien la introducción, qué contexto histórico estaba llevando a los corintios a tener estas dudas para que entendamos por qué Pablo tuvo que responder de esta manera a los corintios. Entonces, a manera de adelanto, porque nos queda un minuto, el matrimonio es algo bueno que Dios hizo y pues que si ustedes lo llegan a gozar, qué bien, pero si no, también hay bendición en eso, como lo vamos a ver. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos o chicas? No, creo que es la clase que más me ha gustado. Bueno, pero pues ya vamos a ver si algunos de ustedes se van a casar o no. Si andan ansiosos o ansiosas por eso, es bien importante que presten atención a lo que dice la Biblia, no lo que digo yo.
Y repito, no soy la persona más experimentada para esto, porque obviamente no estoy casado, pero el objetivo es que estudiemos qué es lo que dicen las escrituras. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar rápido en oración porque ya se nos acaba el tiempo. Y Clarita, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Quizás se corte. Entonces, nos vemos el otro domingo, primero Dios, después de la oración de Clarita. Okay. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias porque nos permitiste estar en esta clase, gracias por la vida de Mario. Por favor, bendice la vida de cada uno de los jóvenes que estuvieron en esta clase, igual a los pastores, Padre, por favor. Sabemos que tú tienes control de todo, ayúdanos a nosotros como ciudadanos a tener responsabilidad y poner de nuestra parte en todo lo que está pasando en este mundo. Igual dale sabiduría a